Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 35. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Y si se puede colocar en sus pies, mucho mejor. Vamos a leer la palabra poderosa de Dios en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ustedes dicen, dice así la palabra: la mies es mucha, es el título que tiene la Reina Valera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Señor, hemos leído tu bendita y santa palabra. Pido en esta mañana que por el Espíritu Santo sean abiertos nuestros oídos y nuestro corazón para atesorarla. Pero también presento mi vida, Señor, yo como instrumento en esta hora en tus manos, con mucha humildad, con temor y reverencia. Lo digo, Señor, pido que uses mis labios como un instrumento para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones en el día de hoy. Amén y amén. Siéntense, por favor, y vamos a dedicar este tiempo para aprender de la palabra. Vamos a hablar acerca de la mies y los obreros. Ese es el mensaje del día de hoy: la mies y los obreros. Bueno, yo creo que más de uno, o todos, por no decirlo así, todos hemos leído ese pasaje de la Escritura, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. En estos días, hermanos, precisamente el viernes pasado, el jueves pasado, tuvimos una reunión con los pastores de nuestra denominación, de nuestra iglesia, del Concilio de Jesucristo, la única esperanza. Estuvimos ahí en Guayabal. Resulta que vino una delegación de los pastores de la zona de Cauca y Nariño. Y resulta que para nuestra, bueno, ustedes me comprenden, digo yo que para nuestra vergüenza, hermanos, somos una iglesia acá en el Huila, en su mayoría somos una iglesia poco misionera. Somos una iglesia que poco se preocupa por la expansión del reino. Somos una iglesia muy acomodada en las cuatro paredes, con una visión muy hacia adentro y no tan hacia afuera. Pregunto honestamente, ¿cuántos escucharon las alboradas, le dicen, ¿no?, a lo que hacen en la mañana? ¿Cuántos escucharon esta mañana? Los que viven aquí en el pueblo, pasaron por el lado de su casa, lo despertaron. ¿Qué le dio a usted? Rabia, mal genio. Qué gente tan cansona, ¿cierto? Pero mire que no es así, hermanos. ¿Sabe que yo esta mañana me desperté cuando pasó el alboroto y pude como percibir que en el mundo espiritual lo que está sucediendo? Y sabe que yo les decía a los hermanos esta mañana, hermano, ahí literalmente está la presencia del reino de las tinieblas. Hay personas totalmente esclavizadas. Yo me pongo a pensar en todo lo que se mueve ahí. Ahí hay drogas, ¿sí o no, hermanos? Ahí hay alcohol, ahí hay perversión sexual, hay toda clase de pecados. Y lo que menos debería producirnos a nosotros es rabia porque nos quitan el sueño, sino más bien compasión porque todas estas personas se están perdiendo. Y que nuestra visión es hacia adentro y poco hacia afuera. Entonces, bueno, el propósito de este mensaje, o este mensaje tiene como propósito recordarle al pueblo amado de Dios. ¿Dónde está el pueblo amado de Dios?
algo, hermanos, que frecuentemente olvidamos, que se llama la evangelización. Y yo quiero, hermanos, bueno, más que una motivación al evangelismo en el día de hoy, lo que deseo es, bueno, mostrar un poco las verdades de Dios acerca de lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de este tema. Mira, mi hermano, la comisión, la gran comisión, ustedes saben cuál es la gran comisión, ¿cierto? Cuando decimos la gran comisión, ¿a qué nos referimos? A ese mandato del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos, pero que es para toda la iglesia, de ir a ser discípulos, a extender el reino de Dios. Esa gran comisión es algo que le compete a toda la iglesia y no solamente a una clase específica de cristianos. Nosotros amamos versículos de la Biblia como Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Yo creo que lo podemos recitar de memoria, ¿cierto? ¿Cómo dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido. Wow, esos títulos nos emocionan, ¿cierto, hermano? Que usted sea un linaje escogido, parte de una familia escogida. Posiblemente aquí en la tierra no tenemos un apellido que sea muy notorio, no somos de un apellido de abolengo, pero en el mundo espiritual realmente somos parte de una familia, de un linaje escogido. O sea, Dios nos puso nombre, hermanos. Y eso nos emociona, ¿o usted no, hermano? ¿Y qué más somos? Linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes de un rey. Usted es un sacerdote, hermana, usted es una sacerdotisa, y no de cualquier cosa ni de cualquier ser, sino del ser supremo, del más grande de todo el universo, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Somos sacerdotes de ese Dios, del único Dios verdadero. Y eso nos emociona, ¿cierto que no? Que sí, perdón, pero a usted parece que no los emociona mucho. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. Wow, una nación santa. Una nación santa, que ese es el título que Dios siempre le ha dado a su pueblo, porque es lo que Dios siempre ha anhelado que su pueblo sea. Una nación santa. Pero más que eso, somos un pueblo adquirido por Dios, o sea, que somos propiedad de nuestro Dios. ¿Y a cuánto los emociona eso? Pero mire que eso no es para que nos emocionemos, hermano. De ninguna manera es para que eso nos cause emoción y de pronto hasta se nos suba el ego, sino que eso es con un único propósito, y es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es solo para que cuando en la iglesia nos digan, tú eres nación santa, usted grite y diga, amén, lo soy. No, es para que salga de aquí y anuncie las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que no es tanto para que nos emocionemos, que sí nos emociona, pero el propósito principal de todos estos títulos, de la posición que tenemos en el mundo espiritual, el propósito no es tanto que nos emocionemos, sino que salgamos y le anunciemos a la gente que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, y que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra razón. Ahora, hoy quiero basar, pues, leí este pasaje de la palabra y quiero basar la enseñanza en algunos elementos del ejemplo del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, que encontramos en este pasaje leído inicialmente. Ejemplos que podemos tomar para el evangelismo, para aplicarlo a nosotros y en la manera que nosotros vamos a evangelizar. De manera que yo quiero que usted en esta mañana se lleve algo claro, que este mensaje no es para enriquecer el intelecto, no. Este mensaje no es para que pase el tiempo de la predicación en el culto y salgamos y digamos, ya contentamos a Dios. Este mensaje es para que usted salga de aquí entendiendo, mi hermano, que necesitamos ir a ganar las almas. Gracias, hermana, por la que dijo gloria a Dios. Y que miremos más hacia afuera.
y no tanto hacia adentro, aunque hay que ver hacia adentro, claro que sí, pero también hay que ver hacia afuera. Listo. Entonces voy a hablar en este día, basado en este pasaje, en algunas cosas que encontré acerca del ministerio o de la vida de Jesús en el evangelismo. Entonces vamos a citarlas. Número 1, el ministerio de Cristo. Digan todos, el ministerio de Cristo. Número 2, los motivos de Cristo para evangelizar, para anunciar el reino. Y número 3, los métodos de Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros? Digan, 1, su ministerio. 2, sus motivos. Y número 3, sus métodos. Vamos entonces con el ministerio de Cristo. Ubíquese por favor ahí en el versículo 35 del pasaje que leímos inicialmente, Mateo 9:35. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las enseñanzas y aldeas, las ciudades y aldeas, ¿qué haciendo? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí yo quiero resaltar 3 cosas del ministerio de Jesús. La primera es que su ministerio tenía como punto fundamental la enseñanza. Digan todos, la enseñanza. Mire que él recorría las ciudades, pero ¿qué era lo que hacía? Antes que ir a sanar a los enfermos, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba en las sinagogas. Él buscaba las sinagogas porque era el lugar donde se reunían los judíos a compartir la Torá, la palabra, la ley, y él ahí iba a enseñar. Entonces, tengamos en cuenta lo primero, hermanos, que el evangelismo basado en Jesús y en su ministerio tiene como primer objetivo enseñar. ¿Sí? Ahora, aquí nos reunimos a aprender. Y le pregunto, ¿para qué nos reunimos a aprender aquí? Bueno, para enseñar a otros, sí. Pero mira, yo lo sintetizo de esta manera. Aquí nos reunimos a aprender lo que vamos a vivir allá afuera. O sea, no significa escuchar predicación tras predicación solamente enriquecer nuestro intelecto. Porque yo veo que hay personas que de hecho son muy letrados, muy versados en la palabra, muy doctos en la palabra y conocen mucho de la palabra, y cada mensaje lo están examinando de una manera muy milimétrica, incluso viendo en qué se equivoca el predicador o qué errores hermenéuticos y homiléticos comete el predicador para salir de aquí a criticarlo. Pero la idea aquí no es esa, hermano. La idea aquí es que vengamos a nutrirnos para que al salir de aquí pongamos en práctica, compartamos con otros y vivamos lo que aprendemos acá. De manera que por esa razón en el ministerio de Jesús tenía como objetivo número 1 la enseñanza. Y eso debe permanecer en la iglesia. Vamos a Marcos capítulo 1 y el versículo 32. Leamos el 32 primero. Marcos 1:32. Dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. A ver, pregunto, ¿a qué clase de personas le llevaron a Jesús? Los que tenían enfermedades. O sea, imagínense la escena, hermano. Porque llegó la noche, luego que el sol se puso, y le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. ¿Cómo se imagina usted esa escena, hermano? Tenebroso, hermano. Personas muy enfermas, posiblemente desahuciados, otros endemoniados. ¿Cómo han visto un endemoniado alguna vez? Una persona poseída, posiblemente convulsionando, y se los presentan al Señor, los llevan al Señor. Dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y mire lo que dice. ¿Qué hizo el Señor? ¿Y sanó a cuántos? A muchos. No dice que los sanó a todos. Bueno, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios
porque le conocían. Vaya ahí al versículo 35 y siga leyendo. Dice, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía el Señor? Allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Escúchenme acá, mira, habían muchas personas enfermas, personas necesitando sanidad, pero de repente el Señor se apartó de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Y cuando se le acercan los apóstoles y le dicen, Señor, mira, hay muchas personas que están necesitando, ¿qué creen ustedes que debió haber hecho Jesús? Devolverse e ir a sanarlos. Pero mire que el Señor no hizo eso. ¿Qué hizo el Señor? Les dijo, no, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. O sea que para el Señor hay una cosa más importante que sanar los enfermos, y es predicar. Porque escúchenme, no estoy diciendo que para el Señor no sea importante sanar los enfermos. De hecho, Jesús salió de ahí y a los otros lugares donde fue también echaba fuera a los demonios y seguía sanando a los enfermos. Pero estoy diciendo que dejó enfermos esperando el milagro por irse a otro lugar a predicar. Lo que denota esto es que para el Señor es más importante que la gente escuche el mensaje, incluso que se sane de una enfermedad. Porque muchas personas se pueden sanar de una enfermedad y con todo eso perder su alma. Pero escuchando el mensaje de la vida eterna, aunque posiblemente muchos no sean sanados físicamente, pero pueden recibir la salvación de su alma. ¿Estamos o no estamos? Entonces por eso el evangelismo, aunque Jesús hizo milagros, pero no los centró en milagros. ¿Estoy haciendo claro lo que estoy diciendo? Espero que sí. Aunque Jesús hizo milagros, pero no centró su ministerio en milagros, ni puso los milagros en primer lugar. Él puso en primer lugar la predicación de la palabra, hermanos. Y ese modelo creo que es el modelo correcto. Primero la predicación de la palabra, primero que la gente escuche el mensaje de vida eterna y después los milagros. Y de hecho Dios sigue haciendo milagros porque Él es un Dios de milagros. Y yo creo que Dios hace milagros. Bueno, entonces, en primer lugar, en el ministerio de Cristo, su enseñanza. En segundo lugar, mis amados hermanos, el énfasis de Jesús siempre fue en una cosa, y es el reino de Dios. O sea, Él predicaba y su predicación estaba, el énfasis de su predicación y casi de las primeras cosas que Él anunciaba era el reino, el reino, el reino, el reino. Y yo creo que ya hemos hablado bastante de aquello que significa el reino, pero vuelvo a decirlo de una manera o en pocas palabras. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es Dios gobernando, amados hermanos, es Dios estableciendo su dominio en esta tierra. Por ahora Dios lo establece en cada corazón. ¿En cuántos corazones Dios ha establecido su reino? Si Dios ha establecido su reino en usted, Él manda, Él gobierna, amén. Pero llegará el día en que el reino de Dios, dice la palabra en el libro del profeta Daniel, que el reino cubrirá toda la tierra. ¿Cuántos lo creen? El reino cubrirá toda la tierra y se hará la voluntad de Dios, como en el cielo, aquí en la tierra. Mientras tanto, que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, en su corazón y en mi corazón, en mi vida, en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el énfasis de Jesús en su ministerio era, o en su predicación, era el reino de Dios. Ahora, número 3, en el ministerio de Cristo resaltamos los milagros y las sanidades que Jesús hizo.
Ahora, yo les he enseñado a los hermanos, ¿por qué creen ustedes que Jesús hizo muchos milagros? ¿Por qué, hermanos? Mira, número uno, porque es una demostración del carácter bondadoso de Dios. Realmente el Señor sí se preocupa por las necesidades de las personas. Dios sí se preocupa por las necesidades que usted pasa. Aunque pareciera muchas veces y para muchas personas que Dios no está interesado en ayudarle a usted en la situación que está pasando, pero la noticia en este día es que sí, Dios sí está interesado en las situaciones difíciles de nosotros. Y número dos, porque los milagros eran aquello que acreditaban a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 4 y el versículo 18, Jesús dijo estas palabras citando la escritura del libro del profeta Isaías, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo el Señor vino para eso. Ahora, cuando Juan, ustedes han leído, cuando Juan le envió a Jesús a algunos de sus discípulos a preguntarles si él era el Mesías o esperaban algún otro, en Lucas capítulo 7 y el versículo 22, Jesús le manda a decir a Juan las siguientes palabras, y es: díganle a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Los milagros que Jesús hizo fueron los que lo acreditaron a él como el Mesías. Era la demostración de que él era el verdadero Mesías, el Salvador prometido. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, escuchen esto, hermanos, los motivos de Cristo para el evangelismo. Número dos, los motivos de Cristo. Y quiero hablar de tres motivos de Cristo. El primero, digan todos, su compasión. Su compasión, díganlo fuerte, su compasión. Allá en Mateo, donde iniciamos, en el capítulo 9 y el versículo número 36, dice que al ver las multitudes el Señor Jesús tuvo compasión. Lo que el Señor sintió fue compasión. Ahora, el término griego aquí indica sentir en las entrañas. Ahora, cuando Jesús miró la multitud, Él sintió en sus entrañas, es lo que quiere decir el pasaje. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué tanto nosotros sentimos en las entrañas? Yo digo, hermano, que a los cristianos nos debe doler. Yo lo digo así, a mí me debe doler el pecador. Yo debo sentir dolor por el pecador. Ahora, es que cuando dice que Jesús sintió en sus entrañas, obviamente las entrañas tiene que ver con esta media parte del cuerpo donde están los órganos vitales, donde, bueno, los hebreos le llamaban el corazón, el alma, todo lo vital. Incluso en algunas versiones, cuando la Biblia dice: amarás al Señor de todo tu corazón, en algunas traducciones antiguas dice: amarás al Señor con todas tus vísceras. Porque las vísceras para los judíos representaban todo lo vital, lo que tiene vida, lo que produce vida en nosotros. Y es que cuando Jesús miraba a las multitudes, y mira todavía las multitudes, el Señor siente en sus entrañas, hermanos. O sea, como algo que se le conmueve por dentro. Y yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos sentir por el pecador. El problema, hermanos, y créanme, que yo estoy seguro de que a la mayoría de nosotros no nos duele el pecador. Vea, si su vecino
el que usted conoce que es tomador, que es borrachoso, mujeriego y cuantas cosas más, muriera hoy, ¿dónde cree que iría el alma de su vecino? Usted ya sabe, ¿cierto que sí? Mi pregunta sería, ¿qué tanto siente usted eso? ¿Por qué no nos movemos a hacer algo por el pecador? La respuesta es sencilla, no nos movemos a hacer nada por el pecador porque no nos duele el pecador, hermano. Somos indolentes. No sentimos lo del pecador. O sea, estamos tan superficialmente amañados. Ay, que venimos aquí a la iglesia y gritamos amén y decimos gloria a Dios, pero el que muere, eso le pasa por sinvergüenza. ¿Y qué hizo usted? Dígame. ¿Qué hace la iglesia? Y qué bueno, hermanos, que nos gocemos y nos alegremos y cantemos pero hermanos, por favor, sintamos algo por ese pobre pecador que se va a morir, y si se muere hoy, nosotros estamos asegurados y nuestra vida, de la Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios, pero si se muere el que no ha recibido a Cristo, su alma se va a perder. ¿Y nosotros qué, hermano? Digan ay, 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 y digan amén, digan alguna cosa, hermanos. Y decimos, no, el pastor no gana almas. Y créame, hermano, mire que el evangelismo es una de las cosas donde se siembra mucho y se recoge muy poco. Sí, en serio, hermanos. Por eso la Biblia habla del que siembra la semilla como alguien que va con lágrimas, porque es que el evangelismo es una cosa sufrida. Sí, hermano, el evangelismo es una cosa muy sufrida. Si usted no quiere ser rechazado de nadie, no, pues tranquilo, conforme con ser evangélico y ya. Ahora nosotros decimos, y escucho que muchos cristianos para zafarse la responsabilidad de evangelizar, entonces dicen, no, es que los hechos hablan más que las palabras, y estoy de acuerdo con usted. Claro que lo predicado debe ir acompañado de lo que se vive, pero en ninguna manera el buen testimonio sustituye la predicación. Usted tiene que dar buen testimonio, yo tengo que dar buen testimonio con mi vivir, pero eso no sustituye la evangelización. Jesús no le dijo a los discípulos, bueno muchachos, yo me voy al cielo, ustedes ahora pórtense bien. O sea, tranquilos muchachos, ustedes se portan bien y eso la gente se va a arrepentir y va a creer con solo su comportamiento. No, Jesús le dijo, ustedes me van a ir a ser testigos, ustedes tienen que ir a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No los van a rechazar por la manera en la que viven, los van a rechazar por lo que predican. ¿Sí me están comprendiendo, hermano? Porque es que nosotros vivimos bien, vivimos bonito, no vamos a tener problemas con nadie. Pero cuando comenzamos a predicar el evangelio y lo que dice la Biblia, ahí comenzamos a tener problemas con la gente. Porque a la gente no le va a gustar que nosotros, o que el evangelio, porque es que el evangelio toca cosas sensibles de la religión de la gente. El evangelio toca cosas sensibles del comportamiento de la gente, pero eso solo se da cuando predicamos, cuando abrimos nuestra boca y hablamos del reino de Dios, hermano. ¿Estamos aquí o no estamos? Jesús tuvo compasión por la gente. Él tuvo compasión y yo creo que a nosotros la compasión nos debe mover a hacer cosas por el pecador. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, mira mi hermano, vuelvo y digo que aquí lo que tiene que ver con compasión tiene que ver con algo que se siente en las entrañas, algo que se siente adentro. Y eso nos tiene que mover a nosotros. Ahora, número 2, segundo motivo del Señor es ver la condición de las personas. Digan todo de la condición. En Mateo capítulo 9, donde estábamos, por favor no pierda la cita, en el capítulo 9, pero ahora
en el versículo 36 también, dice que el Señor tuvo compasión de las personas, de las multitudes, porque mire cómo dice que las encontraba el Señor, cómo las hallaba el Señor, cómo las percibía el Señor a las multitudes. Estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Como ovejas que no tienen un pastor. Ahora, mire, ponme mucha atención, porque resulta que el Señor miraba a la gente y la compara con un rebaño de ovejas. Y pregunto, ¿qué sería de un rebaño de ovejas sin un pastor? Hablando de lo natural, ¿no? Un rebaño de ovejas indiscutiblemente necesita los cuidados, la dirección, la corrección, la atención de un pastor. Pero Jesús miró a la gente y dijo: no, estos pobres están desamparados y están dispersos. Si un rebaño de ovejas está sin un pastor, está a la merced del devorador, del lobo, del destructor. Ahora, esto, hermanos, claro, obviamente revela la condición de las personas. Estaban sin una guía, estaban sin un cuidado espiritual, estaban sin una supervisión espiritual, estaban sin un pastorado, tanto así que estaban dispersos, cada quien haciendo lo que bien le parecía posiblemente. Pero más que mostrar la condición, aquí hay una queja del Señor Jesús contra los líderes espirituales de Israel en aquel momento. Escúcheme, ¿quiénes eran los que estaban liderando espiritualmente a Israel en los tiempos de Jesús? Los fariseos, los escribas, los saduceos, las personas de la ley, los doctores, los ancianos. Pero Jesús dijo: no, o sea, están desamparados, están dispersas las ovejas. Eso significa que los pastores no estaban haciendo lo que tenían que hacer. En este momento, no piensen solo en mí, hermanos, pensemos en la iglesia, porque es que la encargada, el único ente encargado de evangelizar el mundo y de llamar a las personas a la reconciliación con Dios, somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y si Dios mira a la humanidad, si Dios mira a las multitudes en este momento, ¿cómo las ve? Dígame en serio, hermano, ¿cómo el Señor ve las multitudes? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso significa, y podría significar, que nosotros no estamos haciendo lo que se nos dejó que hiciéramos, hermanos. Porque si el pecador se pierde, pues que se pierda el pobre pecador, porque ¿qué? Al fin y al cabo mi familia y yo estamos bien. ¿Sí? Nosotros estamos bendecidos. En mi casa no falta alimento, no falta sustento, no falta comida, no falta abrigo. Estamos súper bendecidos, vamos a la iglesia y nos gozamos en el Señor. Vivimos una vida santa, apartada, y lo felicito por todo eso. Pero ¿qué hay del pecador? Dios nos reclama también, hermanos. Dios nos reclama. Ahora, a mí, bueno, no estoy tan interesado en que aplauda usted en este día. Estoy interesado en que salgamos de aquí y vamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer, hermano. La condición de las ovejas: estaban dispersas como ovejas que no tenían un pastor. Y vuelvo y digo que la queja recae sobre el liderazgo espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Yo creo que en este tiempo la queja del Señor, sin mirar a las multitudes, caería sobre nosotros, su amada iglesia, hermanos. Porque nos hemos escondido en cuatro paredes, nos hemos dedicado posiblemente a hacer eventos, y está bien, pero no estamos pensando en el pecador. Ahora, yo creo que si el Señor mirara el liderazgo espiritual de su pueblo en este momento,
Pareciera que su iglesia, la iglesia amada del Señor, ha perdido el enfoque. Hoy estamos más enfocados en nosotros mismos. Hoy estamos más enfocados en exhibirnos al mundo para impresionar al mundo, que en exhibir a Cristo para que la gente mire, aleluya, una cruz levantada por medio de la cual hay salvación y vida eterna. Hermano, no estamos para exhibirnos nosotros, estamos para levantar a Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y salvación eterna. La iglesia no existe. La iglesia no existe tanto para otra cosa. La iglesia existe para mostrar las virtudes de Cristo, para que la gente crea y se salve, hermano. Pero dígame si no la iglesia, nosotros, hablemos de nosotros, no pensemos en mega iglesias, ni pensemos en nosotros. Muchas veces perdemos el enfoque, hermano. Y nos dedicamos, sí, y yo miro este lugar y mira, créame que a mí me llena de gozo cuando vienen los hermanos de otros lugares y nos felicitan por el templo que se ha hecho en Guadalupe. De hecho, ayer que hubo la actividad acá, todos venían y, ay, pastor, felicitaciones a la iglesia acá de Guadalupe porque tienen muy hermoso el lugar. Y eso es un gozo, hermano. Ustedes se gozan por eso, yo también. Pero ¿ustedes qué creen, honestamente? ¿Que no es suficiente? No estoy diciendo que sea malo, no. Y faltan adecuar algunas cosas aquí en este lugar y hay que adecuarlas y hay que organizarlas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cierto que sí? Hay que mejorar, obviamente, pero no nos es suficiente, hermanos. Al fin y al cabo, estos son comodidades para mientras estamos aquí en la tierra, pero lo que le vamos a presentar al Señor son otra clase de obras. Recordemos que la Biblia dice que la obra de cada quien será probada por fuego. Algunos habrán sobreedificado con oro, plata y piedras preciosas, y esa obra permanecerá con el fuego. Pero otros habrán sobreedificado con heno, madera y hojarasca, y esa obra no pasa por el fuego, porque es una obra visiblemente hermosa, pero sin contenido interno, hermano. Hermanos, créanme, y lo digo delante del Señor, y el Espíritu de Dios me ha estado motivando a orar seriamente en estos días, porque yo sé que si el Señor nos pesa y nos mide, nos falta, hermano. Y si el Señor nos pregunta qué tanto estamos haciendo por su reino, por la expansión del reino, por la predicación del evangelio, por la evangelización de las almas, aquí nos quedamos cortos. Cuando vienen la revisión de pastores que vienen a evaluar nuestra iglesia, que vienen de la central, o sea, la vez pasada que ellos vinieron, ¿qué recibimos? La iglesia de Guadalupe, ¿qué recibió? No recibió queja, recibió solo felicitaciones. Pero yo ese mismo día en la noche tuve que irme de rodillas ante el Señor y decirle: mi Señor, si esta reunión no la hicieran los pastores, nuestros directivos, nuestras autoridades, si esta reunión la hicieras tú, Señor, si vinieras hoy a pedirnos cuenta de tu iglesia, hermano, lo digo así, no recibiríamos tantas felicitaciones. Créame que no, porque ustedes y yo sabemos que nos hace falta, hermanos. Ustedes y yo sabemos que necesitamos mejorar. Ustedes y yo sabemos que necesitamos hacer más por el reino de Dios. Si el Señor viniera hoy y le pidiera cuenta de su ministerio, bueno, necesito que me entregue cuenta. ¿Qué está haciendo con el don que le di? Algunos incluso tienen dudas. Si el Señor viniera a pedirles cuenta por su alma, ahora cuánto más por los talentos y por nuestro trabajo.
Hermano, nuestro Dios es Dios celoso y nos ha dado muchas cosas, pero es para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y si no lo estamos haciendo, pongámonos buenos, hermano, a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Estoy hablando acerca de la condición de las personas y nuestro rol, hermanos. Mira, vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37 dice la palabra así. Esto fue cuando Jesús llegó a Jerusalén ya en los días de su crucifixión. Y el Señor mira a Jerusalén y se lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque Dios había enviado muchos profetas, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Mira, quiero hablar de la tercera cosa acerca de los motivos del Señor para la evangelización. Hablé de la compasión del Señor, hablé de la condición de las personas, pero permítame hablar de lo tercero, y es la consumación. Digan todos, consumación. ¿Qué significa esto? Mira, cuando Jesús vio a Jerusalén, lloró sobre ella, se lamentó sobre ella, porque Jerusalén es la ciudad amada de Dios, pero había asesinado vilmente a sus profetas, a los que Dios los envió, el Señor tratando de recogerlos como una gallina junta a sus polluelos, pero ellos rechazaron a todos cuantos el Señor les envió. Y el Señor se lamenta sobre Jerusalén. ¿Y por qué tomo este pasaje para hablar de la consumación? El Señor se lamenta porque dice: su casa les es dejada desierta. Les habla de juicio, porque aquella persona o aquella nación, aquella ciudad o quien sea que rechace el amor de Dios, un día tendrá que enfrentarse al juicio de Dios. Y si hay alguna persona que rechaza el amor de Dios, un día tendrá que enfrentarse a su juicio, y eso no lo podemos dudar. Ahora, vamos a Mateo donde estábamos, porque el Señor dice, mira, estas palabras dijo el Señor, versículo 37, Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es ¿qué? Mucha, y los obreros pocos. Cuando la Biblia habla de mies, ¿qué significa mies? Es la cosecha. Es la cosecha que está a punto de ser recogida. Pero escúchenme, nosotros generalmente entendemos como cosecha, y cuando hablamos, escuchamos a los predicadores, y yo lo he hecho y lo he dicho muchas veces, y decimos: la cosecha de los últimos tiempos. ¿Usted qué se imagina por la cosecha de los últimos tiempos? Mucha gente salva, mucha gente siendo salvada, mucha gente siendo convertida a Cristo, mucha gente confesando el nombre de Cristo. Pero mire que en la Biblia hay más que eso cuando habla de la mies o de la cosecha o de la siega, del tiempo de segar. Escúcheme, vamos por favor a Mateo capítulo 13 y leamos el versículo 28. Ya ustedes saben que ahí está la parábola del trigo y la cizaña. El trigo significan los hijos de Dios, la cizaña son los hijos del maligno, dice la Biblia. Pero en Mateo capítulo 13 y el versículo 28, ¿ya lo tienen? Dice así, hermanos: ok, vamos al 30 de una vez para avanzar. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, que quiere decir la cosecha, que es obviamente un sinónimo también de la mies. O sea, dejen que crezca la cizaña y
el trigo, las dos cosas juntas. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, cuando la mies esté para ser segada o recogida, yo diré a los segadores, escuchen esto: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, cuando la Biblia habla de que la mies está madura, está hablando, es un término escatológico, está hablando del día que el Señor venga a ejecutar su juicio final sobre la tierra. El trigo va a ser recogido en graneros, pero la cizaña va a ser quemada. Vamos a Joel capítulo 3 y el versículo 11. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar. Oiga, ¿para qué, hermanos? Para juzgar. Miren el contexto en el que encontramos ahora la palabra mies. Para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar, que tiene que ver con la ira de Dios, está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando habla de la mies, escúcheme, hermano, está en el contexto general de la Biblia, está hablando de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es decir, cuando Jesús en San Mateo dijo: la mies está madura, el Señor vio las personas en el juicio, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Lo que el Señor hizo fue mirar a las personas en el juicio final. Y obviamente, ¿cómo los vio? Perdidos. Perdidos. Y vuelvo a decirlo aquí. El punto es que a la iglesia no le duele, hermano. El Señor vio a la gente, claro, tuvo compasión de ellos, fue movido a misericordia, se removieron sus entrañas a causa de la condición de ellos y los vio en el juicio. Ahora, una parte del carácter de Dios quiere y desea ejecutar su juicio sobre los malvados, pero otra parte del carácter de Dios, que tiene que ver con su amor y su misericordia, quiere que muchos sean librados de ese juicio, hermanos. Y aquí es donde la iglesia juega un papel importante. Y con esto termino. Número 3, hablando de los métodos del Señor Jesús. El primero de los métodos del Señor Jesús utilizados en el pasaje de Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 es concientizar. Y yo creo que el Señor nos quiere concientizar de la condición en la que está la gente, hermano. La gente está desamparada, está dispersa, están perdidos. Se están perdiendo, están yendo al infierno, sin Cristo y sin salvación. Es lo primero. Ahora, y aquí esto choca con nuestros métodos, hermanos, porque lo primero que nos pudiera venir a la mente en este momento es: wow, la gente está perdida, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos eventos evangelísticos. Y sí, es viable, pero hay otra cosa que es primero. Antes que hacer los eventos evangelísticos, antes que usted salir de aquí, y escúcheme, porque aquí quiero concluir mi mensaje. Antes que usted salir de aquí a tratar de ganarse el mundo para Cristo, entonces vamos a hacer esto, porque vamos a hacer las cosas en orden y verá que Dios nos usa y nos respalda cuando hacemos las cosas bien. ¿Qué dijo el Señor antes de ganar las almas, antes de cualquier otra cosa? Rogad, digan todo, rogad.
al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Orar. Todo tiene que comenzar con oración, hermanos. Todo tiene que comenzar con oración, y el evangelismo indiscutiblemente tiene que comenzar por oración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es, usted tiene que ser consciente de la condición del pecador. ¿Sí estamos conscientes de la condición del pecador? Está perdido, está desamparado y está como una oveja sin pastor. Lo segundo, entonces vamos a orar. Y vamos a orar por el pecador. Honestamente, hermanos, confesémonos aquí nosotros. ¿Cuántos oran por el pecador? Pero así específicamente, no una oración con unos bostezos. Señor, te presento a todos estos sinvergüenzas de Guadalupe, castígalos, Señor. Mira, Señor, el bulloso de mi vecino que no me deja dormir en las noches, y sobre todo en San Pedro, que un fuego del cielo lo consuma, Señor. ¿Así oramos? Bueno, ya dijimos que lo que nos daba era rabia, ¿cierto? Entonces, si nos da rabia, no oramos. Eso por ahí comencemos, hermano. Entonces, dejemos la rabia y vamos a orar por el pecador. Y vamos a orar pidiendo misericordia por el pecador. Ahora, más que orar pidiendo misericordia por el pecador, la oración correcta es que el Señor envíe obreros. Ahora, escúchenme, porque aquí quiero terminar. Vamos a concientizarnos, nos vamos a comenzar a orar por el pecador. Y la oración es: Señor, envíale a alguien, envía obreros, envía a quien quiera predicar. Y número 3, más que estar conscientes, más que orar, ahora lo que tiene que ver con involucrarnos. Porque mira, el Señor, si usted lee en el contexto de la mies y de ir a predicar, de pedirle a Dios que envíe obreros, mira, el capítulo 10 es el capítulo siguiente. Después de Jesús decirle a los discípulos, ustedes van a orar para que Dios, el dueño de la obra, Él envíe obreros a su obra, el dueño de la cosecha envíe obreros a su cosecha. Entonces, capítulo 10, versículo 1 dice que llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el nombre de los apóstoles, amados hermanos. El versículo 5 dice que a estos 12 envió Jesús y les dio las instrucciones de cómo debían hacer la obra. Escúchenme acá. Si usted es consciente de la situación del pecador, si usted ora por el pecador, estoy seguro que eso lo va a mover a ir a hablarle al pecador. Jesús concientizó a sus discípulos, los envió a orar primero, pero después les dijo: vayan. Posiblemente usted, después de orar tanto por su vecino, usted se dará cuenta que su vecino necesita escuchar la palabra de Dios y que usted tiene que ir a anunciarle el reino, hermano. Entonces, vamos a orar. Por favor, les pido que se coloquen en sus pies. Vamos a pedirle a mi Señor Santo que nos ayude